¿Qué es avivamiento? ¿Cómo podríamos describir esta palabra? Yo aquí puse una descripción. Es avivar lo que está muerto. ¿Ya? Es reanimar, reavivar aquello que un día estuvo vivo, pero por alguna causa está por morir o está muerto. Cuando hay un avivamiento, pues eso se reaviva, se renueva. Y todas las cosas tienen que ser continuamente avivadas, ¿ya? Porque con el tiempo las cosas tienden a hacerse rutinarias, a enfriarse, a apagarse. Y si no tenemos cuidado, pues lo que está vivo se muere. Y eso se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. La fe se muere, el matrimonio se muere, la esperanza se muere, el amor se muere. Todo lo positivo podemos decir, si no lo mantenemos vivo, se muere. La finanza se muere, todo se puede morir. Y lo que un día estuvo vivo, dejar de estar vivo, ¿no? Y Dios es un Dios de vida. Amén. Y Él quiere siempre mantenernos vivos. Él es la fuente de la vida. Y con Dios nada se muere. Y Dios no quiere que nada muera en nosotros. Que mantengamos avivadas todas las cosas que nos ha dado. Y bueno, en base a esa descripción, que avivamiento es dar vida a lo que se estaba muriendo, está muerto. Entonces, vamos a analizar dos ejemplos en la Biblia, en este caso son iglesias que se estaban muriendo o que no estaban bien y que necesitaban un avivamiento. Yo no sé cómo tú estás esta mañana aquí, en qué área necesitas ser avivado, pero nosotros también somos iglesia y pienso que esta palabra también se aplica a nuestras vidas si es que hay algo que está muriendo en nosotros. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al 3, y vamos a ver esta iglesia de Sardis. Mire, la vida personal, la fe de cada uno puede morir, pero qué triste es cuando la iglesia entera muere, ¿no? Iglesias muertas. Y yo no quiero una iglesia muerta. ¿Qué es la iglesia? Somos nosotros, no es el templo. Somos las personas, el cuerpo de Cristo. Es la iglesia. Y Cristo no está muerto. Y su cuerpo, que es la iglesia, tiene que estar vivo. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver un ejemplo de una de las 7 iglesias a las cuales Juan envió las cartas en Apocalipsis, y esta iglesia estaba muerta. Qué triste es una iglesia muerta. Ya es triste que un creyente esté muerto, y eso puede darse porque podemos decir que el avivamiento en cierta forma es personal y también la muerte espiritual es personal. Pero en una forma general, si no se cuida y no se transmite el avivamiento, no se ora para mantenerse vivo en el Espíritu, de repente la palabra, si ya no está vivificando, si la persona no se está llenando del Espíritu, de repente empieza a morir uno y después tener una iglesia muerta. Qué triste, ¿no? Iglesias donde ya no alaban a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, iglesias que muertas, ¿no? Muertas. Dios tenga misericordia y nos guarde que nunca seamos una iglesia muerta. Y aquí hay una de ellas. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel aquí representa al pastor. Nosotros aquí estamos ahora con pastores de diferentes campos y en gran parte el avivamiento de una iglesia tiene que ver con sus líderes. Es personal, pero el avivamiento se transmite. Es como una brasa, ¿no? Por eso el altar es fuego
Y tiene que haber oración, ayuno, y tiene que estar el fuego prendido, empezando por nosotros, los pastores, para que esta brasa prenda a los demás, ¿no? Por eso que el mensaje, en primer lugar, va dado para el pastor, pero también se aplica a la iglesia. A esta iglesia específica de Sardis, el Señor le manda una carta, ¿no? Y a veces digo yo, si el Señor nos mandara una carta a Peniel, ¿no?, al pastor Michael, ¿qué escribiría de nosotros? ¿Cómo el Señor, qué carta y qué recomendación nos daría? Pero pienso que en estas 7 iglesias se cumplen ciertas situaciones que se dan en general en todas las iglesias. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y qué dice ahí? Ay, qué cosa fea. ¿No? Qué cosa fea. Puedo llamar esta iglesia la iglesia de las apariencias, ¿no? Que tienes nombre. Tengamos cuidado de las apariencias, ¿ya? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Con Dios no existe apariencias. Con Dios existen verdades, realidades. Podemos ser engañados por los ojos y podemos aparentar y podemos engañar o podemos ser engañados, pero a Dios nadie lo engaña, ¿ya? Apliquémoslo en una forma personal, ¿no? Cada uno de nosotros. Que Dios nos libre de tener apariencia de estar vivo, estando muertos. ¿Y cómo es que se da la muerte espiritual? Por eso este tema de avivamiento, precisamente para eso, ¿no? Para evitar, o si se ha dado alguna situación de esta, enmendar, ¿ya? De hecho, todo avivamiento de la historia empieza con arrepentimiento. Empieza con reconocer, a sincerarse con Dios y sacar las apariencias y volverse de todo corazón a Dios. Amén. Porque ¿qué es lo que produce la muerte? El pecado, el alejarse de Dios. Él es la vida. Y cuando perdemos la comunión, cuando ya dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la palabra, nos desconectamos, ¿no? A veces estamos conectados con la iglesia, pero no con el Dios de la iglesia. ¿Entiendes? Y simplemente estamos aparentando algo que no es real. Algo que no es real. Y Dios tenga misericordia y nos libre. Que realmente seamos una iglesia genuina y personas genuinas. Que tengamos la vida de Dios en nosotros. Amén. Porque Él es vida y fuera de Él no hay vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo hay vida, pero hay que estar en Él, permanecer en Él, llenarse con Él, llenarse del Espíritu Santo, que es la vida de Dios en nosotros. Entonces, ahora, fíjese esa palabra que dice esto, yo conozco tus obras. ¿Por qué estaban muertos estos? Él empieza diciendo, yo conozco tus obras. Tienes apariencia, ¿no?, de vida, pero en realidad tu obra no está bien. ¿No? ¿Sabe? Dios te conoce no solo los domingos y en la iglesia. Dios conoce tu vivir diario, tu despertar, tu acostarte, todo lo que haces. Por eso que a Dios nadie le engaña y por eso que Él dice, yo conozco tus obras y sé que tienes apariencia de vida, pero en realidad estás muerto. A veces los matrimonios vienen a la iglesia, apariencia, ¿no? Pero en la realidad, en el hogar, ¿cómo está ese matrimonio? Muerto, ¿no? Por eso cuando esta palabra se aplica a todo, muchas veces tu fe puede estar muerta, tu finanza puede estar muerta, tu gozo puede estar muerto. O sea, hay cosas que no han muerto, pero hay otras que pueden estarlo. Y
Y hoy, esta mañana, el Señor quiere avivar lo que se estaba muriendo. Amén. Despertar. Él no vino para acusar, para condenar. Él vino para levantar. Amén. Levantar. Y vamos a ver que Él le da 4 recomendaciones a esta iglesia. Así que si la palabra te está confrontando y reconoces que hay algo que está muerto en ti, que solo restan las apariencias, pues esta palabra es para ti y tú puedas aplicar estos 4 consejos que el Señor le va a dar a esta iglesia para transformar esa situación en la que esa iglesia estaba, ¿no? Entonces, en primer lugar, reconocer, hermano, que Dios lo sabe todo. ¿Ya? Yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras. Él conoce si estás masturbándote. Hay cristianos aquí que aparecen, pero están muertos. Porque ¿qué es lo que produce la muerte? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú estás en pecado, por más que levantes las manos, por más que aparentes todo lo que quieras, tú estás en pecado, tú estás muerto. Tú estás muerto. Personas que a veces están lidiando con pornografía, pero son cristianas. Y otros que todavía se dan sus tomaditas de alcohol por ahí. La borrachera es pecado, es muerte. Jesús transformó el agua en vino, pero no salió borracho de la boda, hermano. Y tampoco era vino fermentado, era jugo de uva, por si usted no lo sabía. Eso es excusa de los borrachos. Pero después aparentan religiosos, aparentan cristianos. Pero después allá atrás, en la fiestita, el viernes, sábado, se dan sus escondiditas donde nadie los ve. Yo conozco tus obras. A mí me puedes engañar, a cualquiera puedes, a Dios jamás. Que tienes apariencia que vives, pero en realidad estás muerto. ¿A quién vamos a engañar? ¿O a quién piensas engañar? Entonces, no puede haber pecado en tu vida, hermano. Mentir, estafar, robar, engañar, masturbarte, adulterar, fornicar, vivir sin casarse. Es pecado. Hay que cambiar de condición, ¿no? Para no estar como esta iglesia, muerto, ¿no? Muerto. Siguiente versículo. ¿Cuáles fueron las recomendaciones del Señor para esta iglesia? Que estaba con una, ¿cómo se dice? Certificado de defunción, muerto, de óbito. Grave, ¿no? Aquí va el primero, son 4. Sé vigilante. ¿Por dónde entra el pecado? Cuando tú no velas, ¿no? Por eso que los que miran novela están perdidos, porque no velan, andan mirando cosas mundanas. Hay que velar. ¿Qué dijo Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. ¿Sabe? El diablo está como león rugiente, el diablo no se adormece, el diablo está buscándote la brecha por donde hacerte caer. Por tanto, tú tienes que ser vigilante para que el diablo no pille por dónde. Vele, vele. Parece que esta iglesia dejó de la oración y de velar. Bajó las armas. ¿Sabes? Cuando usted baja las armas, el diablo no las baja, más bien con más fuerza, aprovecha. Nunca baje las armas. No deje de velar. Examinarse continuamente tu vida. Examinar. No, estoy sintiendo atracción por esto. No, lejos. Pero cuando dejas de velar, te vas dejando seducir. Y cuando menos acuerdas, pororón. En otras palabras, te adormeces. Solo vela el que está despierto, ¿no? El guardia, ¿qué tiene que hacer? Y si se duerme, hay riesgo que se entre en el pícaro, ¿no? Así es igual en el mundo espiritual. Tú tienes que mantenerte vigilante en tu vida espiritual, velando que no hayan brechas por donde el enemigo entre. Parece que esta iglesia dejó la oración, dejó de velar,
de alguna forma bajó las armas, se acomodó y por ahí el pecado entró. Y afirma, ¿no? El segundo consejo, afirma. No dejes de vigilar, examínate, mira las cosas. Y afirmar es, toma una decisión respecto a esta situación que tú te has dado cuenta que no está bien. Afirmar quiere decir determinarse. En esta batalla no se puede estar, será, ya la voy a dejar a mi amante, pero de cuando en cuando voy a llamar para ver cómo se siente. No hay eso. Por eso dice, vigila y sé firme en lo que descubres que está mal. ¿Me entiendes? O sea, toma una posición radical en sacar el pecado de tu vida, en sacar lo que está mal de tu vida. No le dice, acomoda, arregla, afirma. Es una situación mucho más fuerte. Es una situación de determínate, vigila, descubre lo que está mal y determínate. Porque el diablo está determinado a matarnos. Él no está a medias en esta batalla. Él está en serio. Y tú también tienes que tomar una posición así. Amén. El diablo no juega a ser diablo, por tanto usted no juegue a ser cristiano. No tome livianamente la guerra espiritual. Afírmese. Tome una posición. Allá en Efesios habla mucho, donde habla de la guerra espiritual, Efesios 6, ¿no? Ahí habla mucho de está pues firme, ceñidos vuestros lomos. Está firme, está determinado. Entonces, son consejos para arreglar la situación en la que esta iglesia estaba. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. O sea, muchas cosas. En general ya puedo decir que las mayores cosas habían muerto de esa iglesia al punto que le dice estás muerto. Pero no es que todo se había muerto. Pero le dice afirma las otras cosas que están por morir. Entonces, cuando tú no tomas una actitud vigilante y una determinación de rechazar el pecado en tu vida, el problema es que un pecado llama a otro pecado, un abismo llama a otro abismo. Cuando mientes y haces una pequeña mentira, después para tapar esta mentira tienes que decir otra mentira. Y así un pecado va al otro. El que es rehabilitado y cae en fornicación, más tarde o más temprano va a terminar en las drogas de nuevo. O sea, un pecado te va a llevar a otro. Por eso es que dice, afirma las otras cosas que están por morir. Si todavía queda algo que no ha muerto, no lo pierdas. Pero en general, afirme todo, pues, ¿no? Que no muera todo en tu vida, todo lo que está muerto. ¿Qué más? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo conozco tus obras y no he hallado. O sea que Dios escudriña nuestras obras. ¿Qué vendría a ser obras no perfectas? Es cuando deja, a veces, como dice, las pequeñas zorras son las que destruyen la viña, ¿no? Pequeños pecados que vas dejando, imperfecciones en tu vida. Pero si no tienes cuidado, te pueden llevar a la muerte espiritual. En otras palabras, es necesario andar en la perfección de Cristo. ¿Me entiendes? Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos de un día para otro, pero sí que todo lo que Dios te va mostrando que está mal, arregla. Y lo que ya has arreglado, evita que se vuelva a fregar. He hallado que tus obras no son perfectas. ¿Hay alguna obra tuya que no está perfecta delante de Dios? ¿Ah? Entonces hay algo que avivar en ti. Hay algo que está muriendo en ti. Eso que está imperfecto, eso va a tender a morirse. Si tú no tienes cuidado, tu matrimonio puede morir. Tu vida sexual puede morir si empiezas a juguetear, coquetear, pornografía, lo que sea. Puedes caer en fornicación. ¿Sabes? Para caer en fornicación basta una sonrisa, un coqueteo y basta. Entonces, a veces vas dejando brechas. Y si no tienes cuidado, eso avanza y cuando acuerdas. Entonces,
Yo no quiero que nada muera en mí. Y si estoy dando lugar a alguna imperfección en mí, no, cuidado, Michael. Nadie, ninguno está libre. Dice la palabra, el que piense estar firme, a todos, para todos la palabra. Así que todos cuidémonos. Y si hay alguna imperfección, Señor, ayúdame en esta área. Yo no quiero que muera esto, ¿no? Si estás manejando mal las finanzas, ten cuidado. Puede morir tus finanzas si tú haces estafa, engaños, mientes. Si estás coqueteando con el sexo, tu matrimonio está en juego. A veces los hijos, a veces los descuidamos, no sé. Hay tantas cosas tantas obras que hacemos alrededor y tenemos que tener cuidado de mantener las cosas y luchar por las cosas para que no mueran, como dice la palabra. Amén. Ya dijimos 2 consejos, ¿no? Sé vigilante y afirma. Y vamos al versículo siguiente. Ahora vamos a ver las otras 2. Acuérdate. Tercer consejo. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate. ¿Sabe? Muchas veces dejamos de valorar lo que Dios te dio. Y eso también tiende a ser una de las causas por cual las cosas a veces tienden a morirse. Porque dejamos de darle el valor, ¿no? Acuérdate lo que has recibido, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ¿no? O sea, esta iglesia había recibido un llamado, había recibido dones, santidad, amor, pureza, tantas cosas que Dios te da, pero ellos se fueron olvidando y fueron descuidando las cosas que Dios le había dado. Acuérdate lo que has recibido y oído que Cristo viene y tienes que estar en santidad, oído tantas cosas que Dios ha hablado a tu corazón y a veces tiendes a olvidarte, ¿no? Y tantas cosas que has recibido y tiendes a dejarlas, ¿no? Has recibido dones, has recibido ministerio, has recibido el amor de Dios. ¿Cuántas cosas has recibido de Dios? Y esta iglesia había descuidado lo que Dios le había dado. Quizás un llamamiento. Todos recibimos un llamado a ganar almas para Cristo. ¿Y cuántas personas ya no evangelizan? ¿Cuántas personas ya no oran? ¿Cuántas personas ya no vienen a los cultos entre semanas? ¿Cuántas personas se van enfriando y van olvidando ese primer amor? Van olvidando lo que Dios les dio. Y ya cosas que un día valoraban, pero que después ya las van poniendo en un segundo plano. Por eso es que avivamiento es reavivar lo que un día estaba vivo, pero que después murió. Entonces, acuérdate que estaba vivo antes, que hoy no está. Ese primer amor, esa pasión de alabarle, de adorarle, y querías estar en la iglesia y llegabas temprano. Has perdido lo que Dios te fue dando. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué dice? Guárdalo, guárdalo. Entonces, acordarse, dones, enseñanzas, ministerios, llamados, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Dones, hablar en lengua. Hay personas que antes hablaban en lengua y no hablan porque dejaron de adorar a Dios de esa manera, ¿no? Personas que tenían muchas cosas de Dios, pero las han dejado morir. Tenemos que tener cuidado. Y en lugar de que mueran, tenemos que avivar la gloria de Dios. ¿Quién le da un aplauso a aquel que reaviva lo que está muerto? Dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos. Amén. Y da vida a los muertos. Entonces, ser vigilante, afirmar, acordarse, y el cuarto, arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Por eso es que todos los avivamientos, hermanos, empiezan con el arrepentimiento. El avivamiento empieza por la iglesia y la restauración de una nación depende mucho de que la iglesia
esté avivada, ¿no? Por eso allá en 2 Crónicas cuando dice, ¿no? Si mi pueblo se humillare, se convirtieren, se arrepintieren. Entonces, todo avivamiento empieza cuando el pueblo de Dios se arrepiente, se humilla, reconoce que hay cosas que no están bien y vuelve a esa pasión, ese amor, ¿no? A darle a Dios el lugar que le corresponde en su vida. Entonces hay un despertar, hay un avivamiento. Un gran ejemplo de avivamiento es la iglesia primitiva. De hecho, los jóvenes van a estudiar en el retiro el avivamiento de la iglesia primitiva. Cómo esa iglesia se avivó por el Espíritu Santo. El Pentecostés llenó del Espíritu a toda esa gente y hablaron en lenguas, en otros idiomas y trajo una transformación. Ahí empieza la iglesia nace con avivamiento y debe permanecer en avivamiento, y cuando Cristo venga tiene que encontrarla en avivamiento, amén. No hay que dejar morir la llama, el fuego que el Señor ha puesto en nosotros, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Aviva, dice Habacuc 3, dice, aviva Jehová tu obra en los tiempos. Aviva tu obra, avívame, debe ser una oración de nuestro corazón. Avívame, quiero ser fuego, quiero ser un cristiano fuego, no un cristiano a media. No, sabes, la vida cristiana es hermosa, pero tienes que vivirla en plenitud. No, a medias no funciona. Y bueno, eso lo vamos a ver en la segunda iglesia. Esta es la iglesia muerta, ¿ya? Después vamos a ver la otra. La otra era una iglesia apagada, no estaba muerta, pero estaba apagada, ¿ya? Quizás en este caso, algunos aplica en esta iglesia que ya han llegado al punto a la muerte espiritual. Pero después vamos a ver, porque hay cristianos que no están muertos espiritualmente, pero están fríos. ¿Ya? Entonces, dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vuelve al principio, ¿no? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Claro, pues, si no está velando, Cristo viene, lo pilla como las vírgenes insensatas con las lámparas apagadas, ¿no? Y no solo puede ser que sea el hecho de que cuando Cristo venga, sino también puede ser que la muerte lo apille, porque no solo te vas a encontrar con Cristo en el arrebatamiento, también toda muerte te va a llevar a encontrarte con Él. Entonces, si no velas, ten cuidado que te puede agarrar la muerte sin el rato que menos piensas y te puede pillar en condición de muerto. Amén. Entonces, no, yo no quiero estar muerto, Señor. Amén. Yo quiero estar velando, despierto, ¿no? Y que cuando te venga, si viene, ¿sabe? El Señor puede venir cualquier rato. La salvación es instantánea. Cuando usted recibe a Cristo, se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo, ya usted es salvo por la fe. Una persona antes de morir se arrepiente, recibe a Cristo, ella se salva. Pero el arrebatamiento, y ahí que muchos dicen, ¿no? No, yo voy a vivir así a media. Cuando ya me estoy por morir, me arrepiento, dicen, ¿no? El problema es que no sabes si Cristo viene cualquier rato y te pilla como estás. Por eso es que es mejor vivir cada día como si fuera el último. Porque no sabemos si Cristo viene hoy, o esta tarde, o esta mañana, y ya los que están preparados se van, y a otros los pillas de repente muertos. Amén. Entonces, 4 consejos para esta iglesia. Sé vigilante, afirma, acuérdate y arrepiéntete. Dice, ¿no? Y le da una advertencia de que no sea que venga y te encuentre el rato que menos tú piensas. Entonces no vale la pena, porque siempre las personas siempre dicen mañana, ¿no? Mañana acomodo, mañana me arrepiento, mañana me convierto, mañana me consagro. Y es por eso que también le da esa advertencia, que no vayas a caer en el error de pensar que mañana te tienes que convertir y consagrar, porque quizás ese mañana nunca venga. Mejor es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hoy póngase a cuenta, hoy conviértase de corazón, entréguese al Señor. Amén. Bien, ahora vamos a ver una segunda
situación que también necesitaba avivamiento era la iglesia de la Odisea. Abra su Biblia en Apocalipsis, más adelantito, capítulo 3, versículo 15. Volvamos un ratito al anterior. Hubo un versículo, creo que no nos comimos, el 4. Volvamos un ratito a Apocalipsis. Estábamos ahí en el 3.1, empezamos, pero el 3.4. Allá, ahí termina, quedamos a media. Le dice, después del que acabamos de leer, entonces él termina diciéndole esto a esta iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, esta palabra no se aplica a todos, ¿no? Tienes apariencia de que estás vivo, pero estás muerto. No es para todos, porque tiene, y siempre Dios tiene un remanente, siempre hay personas que se han mantenido y están bien. Amén. Están bien, eso es lo que le dice ahí, que andarán con vestiduras blancas. Porque es necesario que cuando Él venga, hermano, nos pilles con vestiduras blancas, limpios, que no haya. O sea, fíjese, ¿qué les dijo a los otros, no? Conozco tus obras, no son perfectas, hay pecado en ti, tienes que limpiar tus vestimentas. En otras palabras, arrepiéntete, límpiate de toda actitud mala que haya en tu vida, ¿no? Por eso es que termina diciendo eso, que los que limpian sus vestimentas andarán con Él con ropas blancas porque son dignos. Bien, ahora vamos a la otra iglesia entonces, Apocalipsis 3.15. En este caso, ya no era una iglesia muerta, pero era una iglesia tibia. Y esto también es peligroso porque después de la tibieza también viene la muerte. Entonces, ni muerto ni tibio, ¿ya? Dios te quiere consagrado, entregado. Que en esta mañana el Señor avive todo lo que tenga que avivar y haya un arrepentimiento de corazón. Señor, tú conoces mis obras, esto no está bien, quiero afirmar, quiero ponerme a cuenta y que haya un despertar. Ese es nuestro clamor. Los jóvenes están orando por eso mismo, un avivamiento, un despertar, un volverse de todo corazón a Dios y que en este retiro se derrame el Espíritu. Bien, a esta iglesia que estaba tibia le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Al Señor no le agrada, hermano, la tibieza tampoco, ¿no? Al punto que Él prefiere que una persona esté fría antes que tibia. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué el Señor prefiere uno frío que uno tibio? A ver, imagínese. Por lo menos el tibio, podemos decir, el tibio está ahí, ¿no? En cambio, el frío quiere decir que está totalmente ya desenchufado, ¿no? ¿Y por qué el Señor lo prefiere frío y no tibio? Porque cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, bueno, por lo menos tibio diríamos nosotros, ¿no? Mejor que frío. Pero Él dice, no, te prefiero frío antes que tibio. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué? Porque el tibio, el diablo también lo usa. La vida espiritual es tan, la guerra espiritual es tan fuerte que si tú no estás bien conectado y eres un cristiano carnal, porque ¿quién es el tibio? El cristiano carnal. Pablo habla del hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Entonces, si tú eres carnal, terminas trayendo más problemas que bendición en la iglesia. Tu testimonio no es bueno. Entonces, andas diciendo por ahí, soy cristiano, pero tus obras. Entonces, ¿qué prefiere el Señor? Mejor que esa persona diga, bah, me echo a perder de una vez y que voy a estar así. Y así cuando se echa a perder, va a sufrir, se va a arrepentir y va a ser caliente.
mejor que tibio, ¿no ve? Porque tibios son de tropiezo. Entonces que de una vez se fríe, de una vez se pierda y así se arrepienta de corazón y tome una posición. Por eso dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ojalá de una vez te decidas. O te pierdes o te afirmas. Porque el Señor no te quiere a media. Amén. Y eso nos muestra que con Dios no hay cosas a media. O somos o no somos. O somos o no somos. Y así es como el Señor quiere. No hay cosas a media. Amén. No hay medio cristiano, medio mundano. No hay reimundo. O eres de Dios o eres del mundo. No hay eso. ¿Entiendes? O de una vez te conviertes y te entregas a Dios y dedicas tu vida a Dios. O de una vez dedícate a la pachanga y piérdete de una vez. Para que cuando sufras te conviertas de corazón. Pero a Dios no les gusta los tibios. Con Dios es todo o nada. Así le dijo Elías a los profetas de Baal. Le marcó la cancha. Aquí puso una raya al medio. Decídanse de qué lado van a estar. Porque hasta ahora están aquí y allá, aquí y allá. Si Baal es Dios, adórenlo de una vez. Y si Dios es Dios, adórenlo a Él. Pero nada de estar como muchos que están en el carnaval, peleando, bebiendo, llega Semana Santa, por mi culpa, por mi culpa. De una vez pues. Mejor es que se dediquen de una vez al mundo, se pierdan, que estar en una hipocresía, en una falsedad. ¿Me entiende? O soy o no soy. Eso es lo que le está diciendo. Prefiero que sea o frío o caliente, a que te quieras poner en la línea intermedia y trates de quedar bien con Dios y con el diablo. No hay eso. No hay punto intermedio. No conozco un medio Dios y medio diablo. Solo los cristianos reimundos son eso. Pero no se consigue. Porque no vas a poder estar bien con ninguno de los dos. Amén. Ya está marcada la cancha. Tú decides, hermano. Tú decides. Si quieres entregarte, convertirte, pues aquí bienvenido. Si no quieres, allá te espera el mundo. Preferible es que te vayas a que esté a medias. A medias. ¿Por qué? Con Dios es así. Y no porque Él no te ame. Y no porque Él no te quiera ayudar. Él quiere. Pero Dios no le gusta los corazones divididos. Que un tiempo están con Él y otro tiempo con el mundo. Y no saben y no se deciden. Hay que tomar una actitud. Es decir, por eso sé vigilante y afirma. Afirma. Señor, yo soy de ti. Y como dijo Jesús, el diablo no tiene parte ni suerte conmigo. Y así tienes que decir, no quiero nada con el diablo. No quiero estar un poquito con el diablo. No quiero nada. Y si has perdido esa actitud que quizás en algún momento lo tenías y te volviste tibio y ahora puedes estar jugando en los dos lados, arrepiéntete, porque si no el Señor te va a vomitar de su boca. ¿A cuánto quiere que lo vomite el Señor de su boca? Eso dice ahí. Dice el versículo siguiente. Si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el Señor te va a hacer así? No. ¿Sabes lo que quiere decir? Que tú eres el cuerpo de Cristo. Y cuando tú comes algo o algo está mal adentro de tu barriga, ¿qué hace el cuerpo? Y así hay muchos tibios en la iglesia que ya no son bendición en el cuerpo. Que están ahí pero traen más daño que bienestar. Entonces el Señor los va a sacar de su iglesia porque ya no son de bendición. Porque dan dolor de barriga para el Señor. En otras palabras, vas a terminar fuera de la iglesia. Y no es porque el Señor te vomite, tu propia tibieza te va a vomitar. Entonces, avívate. Mejor es avivarse, ¿no ve? Y sabe, y a veces el Señor los vomita hasta por amor, para que de una vez vayan, sufran, pero vuelvan y tomen una posición a que estén a medias, ¿no? Vayan y se den cuenta
que realmente fuera de Cristo está solo el diablo, pues. Y de una vez, si no quieren afirmarse con Dios, que se afirmen con el diablo para que después se arrepientan y se den cuenta y vuelven. En cambio, estar así, corren riesgo. ¿No? Pero dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, si has perdido tu primer amor, aviva esta mañana. El Señor no te habla esto para acusarte ni condenarte, sino para que te avives. Vuelve a tu primer amor cuando corrías y llegabas temprano a la iglesia, cuando venías otros días entre semana, cuando tenías pasión por las cosas de Dios, cuando ibas a evangelizar. Aviva lo que se apagó. Aviva. ¿Cuánto hay que ya no evangelizan? ¿Cuánto hay que ya no vienen entre semana? Aparecen los domingos. Cristianos domingueros. A veces se vuelven religiosos. Pero no hay ese fuego, esa pasión de levantarse temprano, venir a orar a la iglesia. Quizás en algún tiempo lo hiciste, pero se fue enfriando, enfriando, enfriando. Y hoy son más fríos que pata de pingüino algunos cristianos. Aviva el fuego que Dios ha puesto en tu corazón. Fue la recomendación de Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. ¿Quién va a avivar este fuego? Tú. Yo no lo puedo avivar. Dios está dispuesto a ayudarte, pero tú tienes que avivarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo le dijo eso a Timoteo. Aviva. No le dijo que Dios te avive, que la gente te avive. Aviva, porque Dios siempre está dispuesto a dar fuego cuando tú te dispones a llenarte de Él, a buscarlo. Amén. Mínimamente deberías venir un día más entre semana a la iglesia, hermano. Mínimamente. La iglesia primitiva, cuando tenía ese avivamiento, todos los días tenían oración en la iglesia. Todos los días oraban. Eso van a estar estudiando los jóvenes. Una muestra del avivamiento es que despierta la oración en la iglesia. La gente quiere estar en las cosas de Dios. La gente prioriza las cosas de Dios. Va perdiendo valor a las otras cosas. En cambio, en muchos pasa al revés. Las otras cosas tienen más valor y las cosas de Dios han ido perdiendo valor. No vaya como cangrejo. No camine para atrás, camine para el frente. No deje que, no pierdas lo que Dios te dio. Más bien gana cada vez más de lo que Dios tiene para ti. Crece en las cosas de Dios, no vayas para atrás. Hay personas que antes estaban fuego, estaban en la iglesia, alababan, adoraban. Ahora casi vienen, ¿no? ¿En qué momento te enfriaste? ¿En qué momento se apagó esa llama? Aviva el fuego. Es hermoso estar avivado. Es hermoso consagrarse. Sí, la carne no quiere. ¿Hace cuánto que no haces un ayuno? ¿Hace cuánto que no ayunas? Pero cuando estabas con problemas y angustia aquí, estabas todos los viernes, no le pelabas al ayuno. No, cuando estabas en el fuego. Pero ¿cuántos cristianos ya dejaron la oración, el ayuno, ya dejaron la consagración? Y es tan hermoso, ¿sabe? La vida cristiana consagrada es hermosa. Pero a medias no funciona, porque no, yo digo, es un miserable el cristiano tibio, ¿sabe por qué? Porque no vas a sentir alegría ni de Dios ni del mundo. Es la peor situación. Ya he escuchado cristianos decir, es horrible porque ya uno conoce las cosas de Dios y está en el mundo queriendo alegrarse y no consigue porque ya sabe. Y vuelve a la iglesia y tampoco logra, porque uno también quiere estar allá. Qué situación más fea. Por lo menos el mundano en toda su perdición disfrutará de algo de esa porquería. Pero el cristiano ya está peor que todo. Cristiano apartado. ¿No? ¿Sabe? No conviene el pecado. Es muy caro lo que cobra. La paga del pecado te da un ratito de placer. Lo que el pecado te da es tan poco comparado a lo que te cobra. No es negocio el pecado, ¿no es? 5 minutos de placer, un adulterio, pero a verla cuando te venga la cuenta. Cuando te venga la cuenta.
Así, lo que me dio a lo que voy a recibir después no conviene. En cambio el Señor, hermano, gratuitamente te bendice y te llena. Mejor es Cristo que el pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Vale la pena esforzarse por Cristo y recibir las bendiciones de estar con Él. Vale la pena el gozo, la alegría, el amor. Consagre su vida al Señor. ¿Cuánto quiere Dios de nosotros? ¿Cuánto quiere Dios de nosotros? Todo. 100%. Al Señor no le sirve el 99% de ti. El Señor quiere todo de nosotros. Entrégate entero, entrégate sin miedo. Yo comparo, hay una piscina ahí, ¿no? Y muchos cristianos ya se convierten. Ahí están las aguas del Espíritu. Pero así son. Andan probando el agua, ¿no? Y meten un poquito y después otro poquito. De una vez de cabeza, hermano. Nada y métase de cabeza. Entréguese a los caminos del Señor. Consagre su vida. Que es hermoso, es hermoso. Es linda la vida cristiana, pero tiene que ser en plenitud. Amén. Y si otros no quieren, allá ellos. Hágalo usted. Vale la pena todo esfuerzo, toda renuncia que tú puedas hacer por el Señor. Amén. Mateo 22:37, fíjese qué dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice ahí? Con el 99% de tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ser entregado, amar a Dios con todo tu ser. Ahí funciona. Amén. ¿Cuántos aman a Dios de esta manera? Llegue temprano a los cultos entonces pues. Usted le decía a su novia, te amo, pero no llegaba a la casa, le daba 1000 vueltas. Eso es ya cuando se enfrían después ya, ¿no? Cuando el matrimonio está mal ya no quieren llegar a la casa. Así están muchos cristianos. Cuando estaban en su primer amor llegaban temprano y estaban orando. Ya después cuando se enfriaron, como muchos matrimonios, ya no quieren llegar a la casa, dan vueltas, quieren estar en el trabajo. Y así hay muchos cristianos. Y llegan tarde, no llegan a la alabanza. ¿Cómo pues? Llegue a alabar si lo más hermoso es la alabanza. Es lo más hermoso. Llegue antes del culto, ore, prepárese para el culto y entre en alabanza, adoración. No, es muy largo el culto. Pastor, mucho se alarga. Allá afuera están horas en el internet y no dicen nada, ¿no? Y no dicen nada. Pueden estar horas en otras cosas, pero en la iglesia, no, a esa iglesia no voy porque es muy larga. Me voy a buscar la más cortita, ¿no? Así como en el mundo, como cuando no conocíamos al Señor, yo me iba a la Jesús Nazareno porque la misa era más corta. Pero ahora no, hermano. Yo me deleito en la presencia de Dios, no me preocupo por la hora, ¿sabe? Bendito sea el nombre de Jesús. Si no tuviéramos que ir a almorzar, si no hubieran niños, nos quedábamos adorando a Dios. ¿Sabes? Cuando hay avivamiento, hermano, iglesias que han experimentado ese avivamiento, la gente no quiere irse. Ya hay cultos que duran días enteros. Y la gente está en alabanza y alabanza y más y más y más porque hay un despertar y un avivamiento, una sed, una hambre por las cosas de Dios. Que Dios traiga un avivamiento a este pueblo. Que Dios traiga un despertar de oración, de búsqueda, de alabanzas y que la gente corra a la iglesia, la gente venga con todo su corazón, porque ahí el Espíritu de Dios se mueve y sabes, cuando hay ese despertar es maravilloso. Yo he experimentado, hermano, avivamiento, yo he vivido, yo sé lo que es estar en la misma presencia del Señor, es un gozo que no se explica, sé lo que es el derramamiento, el bautismo del Espíritu, caminar y la gente caerse a mi lado, de tanta unción y tanto poder de Dios sobre mi vida y los jóvenes ver un mover tremendo. Por eso es que a veces añoro, anhelo y deseo que Dios haga. Él no ha muerto, Él sigue siendo el mismo. Que Dios haga eso con los jóvenes,
que este retiro se derrame un avivamiento y esos jóvenes vengan fuego y vengan prendidos, llenos, y que sean la iglesia del mañana, una iglesia comprometida, con gente consagrada, que transforme. ¿Sabe? El avivamiento de Hechos de los Apóstoles transformó el mundo de su época, destruyó al imperio romano, venció al imperio romano, no lo venció, y trastornó el mundo por ese avivamiento que empezó con 120 personas, pero se extendió por toda la tierra. Que Dios avive su obra en estos tiempos, y antes de su venida Él va a traer un último gran avivamiento, hermano, y yo quiero ser parte de eso, porque Cristo está a la puerta, y así como el pecado aumenta, el avivamiento va a aumentar, porque dice la palabra que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso en Apocalipsis dice: el que es inmundo, sea inmundo aún; el que es santo, santifíquese aún más. O sea, la línea se va a ir separando. El que quiera perderse, el mundo, homosexualismo, lesbianismo, vamos a ver un Sodoma y Gomorra. El mundo se va a ir volviendo Sodoma y Gomorra. Entonces ya no se va a poder estar en ser un hombre moralmente bueno, pero yo no creo en Dios. No, ahora o te pierdes o te salvas. Ya no van a haber líneas intermedias, porque el mundo va en camino a eso. Entonces yo quiero ser parte del último gran avivamiento. Amén. Y que esa llama arda en nuestros corazones, una llama que nos impulsa. Bendito sea el nombre de Jesús. Avivamiento. Aviva, Señor, tu obra en estos tiempos. Volvamos ahí a Apocalipsis y vamos a ver rapidito las dos recomendaciones. Apocalipsis 3:17. Y vamos a ver la causa y lo que llevó a esta iglesia a volverse tibia, y que si hay alguna de estas causas en nosotros, también nos cuidemos. ¿Ya? Apocalipsis 3:17, ahí es 1. Entonces, si tú estás fuego, no te dejes enfriar, cuídate de esto que el Señor le dice a esta iglesia que se entibió. Y si tú te entibiaste, pues hay que avivarse. Dice: porque tú dices, yo soy rico. Ahí empezó. Esta iglesia en algún momento fue avivada, pero Dios los prosperó financieramente. Como toda persona que llega del mundo aquí, todos llegan deshechos en todas las áreas. Mayormente la gente, para convertirse, tiene que caer a fondo, ¿no? Cuando recién se quieren entregar. Como los que llegan al centro, ¿no? Con su bolsa negra. Y algunos ni eso siquiera. Ni con la mudada llegan, no tienen ni para cambiarse siquiera. Después, cuando se van del centro con sus paquetes, sus bolsas, con de todo, y a Dios los empieza a prosperar. Pastor Gering es un gran ejemplo de eso. ¿Dónde está el pastor? Tiene su culto, creo, ¿no? Su iglesia. Pastor Gering dormía en un colchón cuando llegó a la iglesia, al centro de rehabilitación, no tenían nada. Y se rehabilitó, y poco a poco, y siempre sirviendo en la obra del Señor, y de un lado de otro trabajando. Hoy tiene su casa, su esposa, su supermercado, dije, ¿no? Tiene su tienda, tiene su auto. Cuando dormía en un colchón, ahora tiene auto propio, tiene casa propia, porque eso hace el evangelio. El Señor, aquel que de corazón se arrepiente, se entrega, Dios lo prospera. Además que lo salva, lo sana, también lo prospera. Pero hay un gran peligro en la prosperidad y tenemos que cuidarnos de eso. Que lo que en un momento es bendición, si no te cuidas, puede tomar el lugar de Dios. Y puedes cambiar la bendición por el bendecidor. No, yo quiero la gallina, no los huevos de oro. Con la gallina nunca faltan los huevos, ¿no? Pero si yo me agarro los huevos y la dejo la gallina, ahí quedó. Bueno, Dios es la fuente de toda bendición y de Él debes agarrarte. Esta iglesia es porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una cosa es lo que ven tus ojos y otra cosa es lo que Dios ve. Así como la otra iglesia tenía apariencia de vida,
pero para Dios estaba muerta. Así esta iglesia se creía rica, pero para Dios era pobre, ciega, miserable y desnuda. O sea, a Dios no le engañan las apariencias y no le importa lo que está por fuera. Él ve tu corazón. ¿Entiendes? Entonces, cuidémonos, porque la verdadera fuente de nuestra riqueza es Él. Y cuando vamos dejando a Dios y cambiando y poniendo prioridades, como yo te dije hace rato, ya no vienes a los ayunos, ya te enfrías. Y es porque tengo un negocio, porque prosperé aquí, prosperé allá. Y de repente vas poniendo tu dependencia en el dinero y ya no en Dios. Entonces empiezas a volverte pobre, miserable y ciego. Por eso, hermano, no importa cuánto Dios te haya prosperado, no pele un ayuno, no pele un culto. Puede ser rico en las dos áreas. Yo te lo digo por experiencia propia. Se puede ser en las dos áreas cuando tú entiendes que es lo más importante en tu vida. No es el dinero, es Dios. No es el dinero, es Dios. Dios es miles y miles de veces más grande que el dinero. Que se pierda lo que sea, pero que no se pierda Dios en tu vida. Amén. Hemos construido este edificio que está acá al lado para construir esta iglesia. En venta, $2.400.000. Hemos manejado un cheque del banco, $500.000. Yo me acuerdo con el chequecito en mi mano. Pregúnteme si un día dejé de venir al ayuno, si un día dejé de evangelizar, si un día dejé de predicar en los cultos. Quienes me han conocido, nunca dejé de ser el mismo. Nunca. Antes del edificio y después. Cuando estábamos en la barranca, en un galpón alquilado sin piso, cuando estábamos en la Viedma, no cambió nada, hermano. Puedo estar allá, puedo estar aquí, puedo estar en una choza como en un palacio. No cambia nada. Jesús podía montar un burrito, podía andar de sandalia y al mismo tiempo ser el Rey de Reyes y sin nada lo cambiaba. Porque él sabe lo que vale. Bendito sea el nombre de Jesús. Con dinero, sin dinero, Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo el Rey. Así tienes que cantar esa canción. Entonces cuidémonos. Está bien. Es voluntad de Dios que prospere. Como dice 1 Juan. Mi deseo es que prosperes en todas las áreas. Pero téngale miedo a la prosperidad. Hay muchos que le tienen miedo a las pruebas. Te quiero decir algo. En tiempos de prueba uno se agarra más fácil de Dios. David, Salomón, cuando pasaron pruebas fueron grandes hombres de Dios, pero cuando prosperaron, cayeron. El pueblo de Israel en el desierto buscó de Dios, pero cuando prosperó se apartó de Dios. Así que no le tenga miedo a las pruebas, téngale miedo a la prosperidad. Contrario a esas iglesias que andan hablando prosperidad, prosperidad. Si no tienes cuidado, la prosperidad es peligrosa. Porque cuando te faltan las cosas, tú buscas, tú ayunas, tú estás dependiendo de Dios. Pero a veces cuando tienes todo, ya no necesitas orar, vas, sacas del banco, ya no agradeces a Dios porque ya lo tienes todo. En cambio, la necesidad te hace depender de Dios. Pero cuando Dios ve tu corazón, que en necesidad o sin necesidad tú le buscas, Dios no tiene problema en bendecirte, porque sabes que no va a mover tu corazón el que tú seas prosperado y bendecido. Porque tú aprendiste dependencia de Él, aprendiste a ayunar, a orar, a buscar y a ponerlo a Él siempre en primer lugar en tu vida. Para no enfriarte, tú dices, o sea, ¿por qué se había enfriado esa iglesia? Porque prosperó, se enriqueció y fue cambiando sus prioridades, se entibió. Puede ser el caso de muchos aquí que han dejado ese primer amor, que ya no vienen, ya no aparecen entre semanas, que se enfrían. Abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 12. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
Para afligirte, para probarte. 12, por favor, ese es el 2. Es lindo también ese, pero es el 2 el que le falta un 1 al 2. 8:12 es: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Dios le está diciendo, cuando entren a la tierra prometida, no suceda esto, no te vaya a suceder. Y esto es bueno para todos los que están padeciendo necesidad antes que Dios te prospere. Siga. Siga, por favor. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente. No suceda, dice, siga. Que todo prospere, porque Dios te va a prosperar. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Siga. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Siga. O sea, no te olvides todos los procesos que has pasado, que te sustentó con maná en el desierto, o sea, te daba lo necesario. Por eso, si tú estás en el desierto, no te va a faltar la comida. Te puede faltar para muchas cosas, pero la comida, porque estás en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte. ¿Qué quiere Dios con las pruebas? A la larga bendecirte. Siga. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. De repente te olvidaste que llegaste con la bolsa negra un día. Pero ahora, no, yo conseguí este auto, yo conseguí esta casa, mi esfuerzo, mi sacrificio. No, si algo tenemos, fue su gracia. Fue su misericordia. Él me prosperó, no fui yo. Él me prosperó, Él me dio. Y por eso no me suelto de Él. Él es mi prosperidad, Él es mi bendición. Amén. Y por si acaso siga el siguiente versículo, mire. Por si usted anda ahí pensando que usted es el que lo va a prosperar. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, ¿qué dice? Para hacer la riqueza, a fin de confirmar tu pacto que juró con sus padres. Entonces, ¿quién es el que nos da el poder para hacer la riqueza? Él, entonces agárrese de Él. ¿No? Y cuando Él te bendiga, no te olvides de Él. Síguete agarrado de Él. Permanece consagrado, entregado, permanece en las buenas y en las malas. Haga frío, haga calor, Jesucristo es lo mejor. Amén. Con frío, con calor, permanezca con Él. En crisis, en no crisis, bendecido, no bendecido, lo mismo es. El diablo, al cristiano consagrado, el diablo no sabe por dónde. Así yo le decía, al diablo. ¿No? Si me da problema, más me agarro. Si Dios me bendice, más le agradezco. Así que por todos lados está fregado. ¿No? Si me quedo en la tierra, le doy problema. Si me llevo, me voy con Él. Así que no tiene por dónde. Cuando tú estás consagrado, porque a veces el diablo puede hasta prosperarte pensando que para hacerte tropezar. O a veces hay prosperidades que son de Dios y hay prosperidades que no son de Dios. ¿No? Ay, Dios prosperó mi licorería. Dios prosperó. Eso no viene de Dios. Fue el diablo quien te prosperó. Eso es ignorancia. Ya para terminar, volvamos ahí a donde estábamos. Apocalipsis 3:18. ¿Y cuál es el consejo para esta iglesia? En este último versículo le da 3 consejos rápidos que solo los vamos a revisar aquí. Apocalipsis 3, versículo 18. Entonces, tú que dices que eres rico, ¿no? Hay que tener cuidado, las riquezas enfrían si tú no tienes cuidado.
Eso no quiere decir que no puedas trabajar o hacer negocios. Puede. Yo hasta ahora tengo mis negocios, tengo mis cosas, pero no. Más bien trato de que mis negocios me sirvan para yo poder dedicarme cada vez más a la obra de Dios. Y esa debe ser tu meta, ¿no? No volverte esclavo del dinero, del negocio, sino más bien buscar que cada vez tengas más libertad financiera para dedicar tu vida al Señor, ¿no? Esa debe ser tu meta. Pero muchos hacen al revés. Cada vez se van descomprometiendo con Dios y comprometiéndose con los negocios. Van como los cangrejos, para atrás. Haz al revés. Cada vez más comprométete con Dios y que tu negocio sirva para las cosas de Dios. A que te va a llegar un punto que tu propio negocio te va a dar el sustento y tú vas a estar de cabeza 100% en la obra. Prácticamente hoy pasa eso conmigo. Yo no trabajo más como arquitecto. Ya han venido a hacerme propuestas. No tengo tiempo en los negocios de mi padre, tengo que estar. No, ya ni necesito porque Dios me da lo necesario. Entonces, ¿para qué voy a perder mi tiempo en otras cosas? Prefiero edificar las casas eternas, no estas que se van a acabar. Porque la vida es corta, ya tuve mi tiempo, ya diseñé, ya construí, ya lo que sea, pero ahora quiero mi vida dedicada totalmente a Dios. Amén. Encontramos, por tanto, yo te aconsejo, ahora el consejo para los tibios, que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, hay un oro celestial que es mejor que el oro de esta tierra. Que de mí compres oro refinado en fuego. Eso también equivale a tener pruebas. Las pruebas es fuego. Y las pruebas te purifican como el oro. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Interesante que en Apocalipsis a esta iglesia que se había aparentemente había enriquecido, Dios le dice pobre. Y hay otra iglesia mismo en Apocalipsis que le dice, yo conozco tu pobreza. Y entre comillas dice, pero tú eres rica. O sea que eso de ser pobre o rico a los ojos de Dios es muy distinto a los que a los ojos de los hombres. Esa iglesia rica y puede prosperar en todo. No hay problema que tú prosperes en lo material y en lo espiritual. Pero muchas veces pueden haber apariencias de riqueza, iglesias que han prosperado mucho financieramente y sin embargo a los ojos de Dios son pobres. O viceversa. Bien, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Entonces, igual que la iglesia muerta, cuando tus obras empiezan a ser malas, tu vestimenta se mancha. Entonces le dice, compra de mí, o sea, busca ser santo, en otras palabras. Si quieres, en vez de buscar plata, busca las cosas de arriba, busca tener actitudes. Las vestimentas representan las actitudes blancas, limpias. Cambia tus actitudes, ponle valor a estas cosas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, te vas entibiando y después espiritualmente te vuelves ciego. Ya no ves que las almas están camino al infierno. Ya no discierne la lucha espiritual, no discierne los demonios, la batalla. Que quizás cuando te convertiste, naciste de nuevo, entendías y veías estas cosas, discernías, puedo decir. Pero cuando el cristiano se enfría, ya no, todo es plata, negocio, todo es material, físico, ya no está pensando que las almas están yendo al infierno, ya no predica, ya se enfrió, su vista espiritual se encegueció. ¿Qué es necesario? Colirio. Aquí hay un buen colirio, hermano, échele. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Porque Dios le dijo, eres ciego, miserable, desnudo, pobre. Aquí Dios, cada una de las cosas anteriores también Dios les da la solución. Amén. Busca vestimentas blancas, busca las cosas de arriba, busca los valores eternos, busca ver espiritualmente. No te enfríes. Eso es aviva. En realidad lo que Dios estaba tratando de hacer con estas iglesias era avivarlas, porque estaban muriendo lo que Dios le había dado. Necesitaban un avivamiento. Yo no sé si quizás en tu vida personal necesitas volver a tu primer amor con Dios. Yo no sé si Dios habló algo esta mañana, pero ¿cuántos quieren un avivamiento? Aviva el fuego del don. Yo quiero. Y es solo pedirlo. ¿Cómo avivo, pastor? ¿Cómo avivo?
Ven a la presencia, arrepiéntete. Ahí todos los consejos que están. Arrepiéntete, afírmate, comprométete una vez más. Vuélvete a convertir, si queremos decirlo así. Vuélvete a comprometer, vuélvete a afianzar con Él. Entrégale todo como un día lo hiciste, o si nunca lo hiciste, pues hazlo y experiméntalo. Quiero invitar a la alabanza, por favor. Y si esta mañana hay alguien que necesite avivar algo que está muriendo en ti, que quizás hay apariencias, pero está por morir. O quizás estás tibio, frío. Yo no sé, ¿sabes? Dios conoce. Dice la palabra, yo conozco tus obras. Él sabe cómo estás. Con Dios no existen apariencias. Él lo sabe todo. Si hay alguien que quiera avivar algo en su vida, venga aquí al altar. El altar representa el fuego. El altar es donde hay fuego. Aquí es donde ofrecemos sacrificio. En el altar se ofrecían los sacrificios y los sacrificios eran puestos en el fuego. Nuestra vida tiene que estar en el altar. Tenemos que ser sacrificios vivos, encendidos, fuego, que haya fuego del Espíritu. Alguien más, algún valiente más que quiera avivar su vida esta mañana, que quiera recomprometerse, que quiera reconsagrarse con Dios. Hay algo que tengas que afirmar, hay algo que está tibio, hay algo que está muriendo en ti. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Ven al altar, ven a Jesús, que Él quiere avivar. Y empieza por el arrepentimiento, hermano. Todo avivamiento empieza con arrepentimiento. Porque si algo se está muriendo, hay que arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete y vuelve a las obras primeras. Arrepiéntete, le dijo. Arrepiéntase. Me enfrié, fallé. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Porque esta es tu iglesia y el que tiene espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a tu iglesia. Queremos oír tu voz, Señor. Si tú nos estás hablando esto, es porque tú conoces nuestra condición. No queremos apariencia de vida, queremos vida espiritual. No queremos emociones, queremos tu espíritu. Queremos tu presencia en medio de nosotros. Queremos vidas santas, vidas consagradas, comprometidas. Amado Espíritu Santo, tú conoces el corazoncito de cada uno. Quizás esa llamita que ya se estaba apagando, tú eres tan bueno que no dejas que se apague, Señor. Y esta mañana vuelve a prender la llama. Vuelve a prender ese primer amor por ti, por la esposa, por los hijos. Ese amor que muchas veces se enfría, se apaga. Pero hoy queremos echar leña en el altar. Hoy queremos renovar la pasión, renovar el amor por ti, por nuestra familia, por las cosas que valen de verdad. Señor, aviva. Aviva nuestros corazones, aviva los corazones. Aviva, Espíritu Santo. Aviva, aviva, aviva. Perdona si en algo hemos descuidado, si en algo no hemos velado, si alguna brecha hemos dado. Señor, tú lo sabes todo, Señor. Oh, Señor, queremos velar. Queremos velar y afirmar las cosas, afirmar, ser cristianos firmes, no cristianos tibios, no cristianos a medias, sino firmes en el propósito, firmes en el llamado, firmes en lo que tú nos has dado, Señor, esta mañana. Afirma tu posición, afírmate. Padre, en el nombre de Jesús.